Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Yo les voy a hablar sobre el proceso de la voz. Bueno, ¿qué es la voz? La voz viene a ser este sonido que se origina cuando se da la vibración de las cuerdas vocales, las cuales van a estar en la laringe y que se da porque el paso del aire proviene de la caja torácica. Al igual que cualquier sonido, la voz tiene ciertas cualidades como el timbre, el volumen, el tono, la duración y el ritmo. La fisiología de la voz en sí estudia los mecanismos a través de los cuales se va a producir la vibración de los pliegues vocales. Estos elementos u órganos que forman parte de este sistema fonatorio van a ser cuatro principalmente. Tenemos los fuelles, que va a estar formado por los pulmones y la caja torácica, el vibrador, que está formado por la laringe, los resonadores, que van a estar formados por la faringe, la cavidad bucal, las fosas nasales y los senos, y los articuladores, que son la lengua, los dientes y los labios. La acción combinada de todos estos elementos va a estar regulada en sí por el sistema nervioso central. Y de todos estos, el más importante viene a ser la laringe, ya que aquí es donde se va a dar la producción de la voz, pero sin embargo todos son necesarios para que podamos generar una voz adecuadamente. Bueno, primeramente la fisiología de los fuelles. En la fonación, los fuelles son los que van a proporcionar la energía necesaria para que, en forma de aire, para que se produzca en sí el soplo fonatorio, o dicho de otra manera, que se dé la presión subglótica necesaria para que se mantenga una onda vibratoria de los pliegues vocales. Por lo tanto, estos vendrían a ser este motor que provoca la vibración de los pliegues vocales. En la respiración tranquila, las fases de la inspiración y la expiración tienen una duración muy parecida, pero esto no ocurre durante la fonación, ya que aquí la inspiración va a ser mucho más corta mientras que la expiración se alarga. Por lo tanto, podríamos decir que la entrada de aire durante la expiración, esta se va a conocer como este impulso fonatorio, mientras que la salida del aire durante la expiración es lo que conocemos como soplo fonatorio. Y lo que hará en sí este soplo fonatorio es lo que va a hacer vibrar a las cuerdas vocales, y por este motivo podríamos decir que la voz es esta expiración sonorizada. De igual manera, es importante mencionar que durante la fonación van a variar los volúmenes pulmonares en relación a la respiración normal. Durante la emisión normal del habla, la presión subglótica varía entre 2 a 12 centímetros y los volúmenes pulmonares que se movilizan, estos van a ser inferiores a la capacidad funcional de reserva, mientras que si aumentamos esta intensidad, va a ser necesario que aumente también la presión subglótica, de forma que se va a alcanzar alrededor de los 20 centímetros. También aquí es importante mencionar que existen 4 tipos de soplo fonatorio en función del mecanismo de producción y las estructuras anatómicas que van a participar. Tenemos el soplo torácico superior, el soplo abdominal, el soplo vertebral y el soplo mixto. Por ejemplo, el soplo torácico superior es el que se va a producir por la acción de los músculos intercostales internos, el abdominal por la acción combinada de músculos abdominales, el oblicuo y el transverso, y el soplo vertebral, que se da por los movimientos de extensión y flexión de la columna torácica, que se va a dar por esta acción de la musculatura del tronco. Aquí decía que es importante que no debería abusarse la utilización de ya que podría irritar la laringe y producir disfonía. Y el soplo mixto, que ya es la asociación de estos 3 tipos de soplos que ya les mencioné. Bueno, en relación a la fisiología del vibrador, la laringe en sí es el órgano responsable de que se puedan emitir los sonidos, pero esta no es su principal función, sino que en sí este ha sido un producto de la evolución. Además de la función fonatoria, la laringe también va a intervenir en la respiración y en la deglución. Pero en sí, las cuerdas vocales van a ser las encargadas de convertir el aire expirado en energía acústica. Las cuerdas vocales falsas van a ser los que van a provocar una resistencia al flujo de salida del aire, lo que va a aumentar esta presión infraglótica. Es importante también mencionar que las cuerdas vocales son capaces de realizar movimientos de abducción y aducción gracias a que hay la musculatura intrínseca de la laringe. Y como consecuencia de estos movimientos, vamos a encontrar ciertas posiciones básicas para que van a determinar en sí la apertura y la cierre del espacio glotal. Aquí tenemos el cierre y la apertura. El cierre es cuando el músculo tiroaritenoide superior se va a contraer, va a acercar los cartílagos aritenoides y va a hacer que la glotis se cierre. En cambio, ante una apertura normal, van a intervenir los músculos cricoaritenoides, el lateral y el posterior, que van a desplazar a los cartílagos aritenoides hacia afuera para poder así abrir la glotis. Ya. Continuando también que es importante que durante la fonación, cuando los pliegues vocales se encuentran en aducción, van a permitir que pequeños volúmenes de aire forzado pasen a través de ellos, produciendo así el sonido en modo de zumbido que se da por la vibración de las cuerdas al separarse y chocar entre ellas. Este proceso se va a producir en sí de una forma cíclica, dando como resultado una onda que va a ser la voz y que se va a desplazar ascendentemente desde la capa interna de la mucosa hasta la superficie de las cuerdas. Esta onda mucosa cíclica se va a iniciar en el borde libre del pliegue y se va a propagar en sí por la cara superior del pliegue, agotándose y volviendo a esta a formar una nueva onda, conduciendo así lo que se conoce como el ciclo glótico. Sin embargo, aquí la velocidad de desplazamiento de la onda va a variar en función de la longitud de los pliegues vocales, también va a variar por el flujo de aire que se expire durante el proceso de la fonación, de la contracción de los músculos laringeos y que va aumentando la velocidad de esta cuando mayor es cada uno de estos parámetros.
La velocidad de desplazamiento de esta onda varía normalmente entre 0.5 a 1 metro por segundo. En cuanto a los factores que afectarían a la fonación a nivel de la glotis, vamos a encontrar los siguientes, que es la presión subglótica, la impedancia, que se define como en sí la resistencia a la apertura de la glotis, la velocidad con la que el aire atraviesa la glotis, así como la cantidad del aire, y también la presión supraglótica. Y vamos a encontrar 3 patrones vibratorios que son típicos en función del grado de oclusión que se encuentra en la glotis, que es el falsete, la voz modal y el free. En el falsete aquí no vamos a ver que se presente un cierre glotal completo, sino que solo va a vibrar el borde superior de los pliegues vocales. En la voz modal, en cambio, aquí se da la obstrucción totalmente de la glotis. Y el free es cuando existen 2 fases, que van a durar una cerrada, una abierta, y siempre la cerrada se va a caracterizar porque esta es mucho más corta. También es importante mencionar que, además de que la laringe es el órgano vibrador, la laringe también va a regular la entrada y la salida del aire a través del estrechamiento de esta. Bueno, los resonadores. En la fonación, los resonadores van a ser todas estas cavidades que vamos a encontrar situadas por encima de la glotis y que van a ser la faringe, la boca y las fosas nasales. Estos resonadores son los que se encargan de modificar su tamaño para que puedan así estos dar forma al sonido que se produce en los pliegues vocales. La faringe va a influir en la fonación a través del tamaño, haciendo que el sonido de este resuene con mayor o menor intensidad en función del mismo. Y esto en sí no va a depender solo de las características individuales, sino también de la posición que va a adoptar la laringe, ya que si durante la fonación la laringe desciende demasiado, va a aumentar el volumen de la laringofaringe. La boca también es la principal cavidad de resonancia en el proceso de la fonación, ya que cuando mayor sea la cavidad vocal, al hablar mayor va a ser la intensidad y el volumen que tenga la voz. Y la lengua, a través de la lengua, los labios, el velo del paladar y la mandíbula, la boca va a cambiar su forma y su volumen para poder adaptarse así al sonido que estemos emitiendo. En relación a los articuladores vienen a ser estas estructuras que se encuentran dentro de las cavidades supraglóticas y se van a encargar de convertir el sonido en fonemas. Estas estructuras son fundamentalmente los labios, los dientes y la lengua. Aunque también es importante mencionar que en la articulación de las palabras pueden influir otras estructuras como los pliegues vocales. En la articulación, para nosotros poder hablar, los labios pueden realizar ciertos movimientos como pueden separarse, pueden alejarse, la mandíbula puede realizar ciertos movimientos de descenso, la lengua puede realizar múltiples movimientos en función del fonema que queremos articular, y en esto existen 6 puntos de articulación, o que son los conocidos como espitas del habla, que se van a localizar en la cavidad bucal, a excepción de uno. El punto número 1 es el que va a estar situado en los labios, el número 2 es el que encontramos en el ápex de la lengua y en la parte interior de los incisivos y las encías. El número 3 va a corresponder al dorso de la lengua y el paladar, el número 4 corresponde a las cuerdas vocales, el número 5 al velo del paladar y a la parte superior de la nasofaringe, y el número 6 que corresponde a las narinas. Por lo tanto, los sonidos que van a conformar el habla se puede producir por 3 mecanismos: el escape, la explosión y la vibración, en donde van a participar estas espitas del habla. Por ejemplo, los sonidos de escape se producen cuando generamos cierto estrechamiento que va a oponer la resistencia a la salida del aire. Por ejemplo, el ruido que hacemos al decir choza, este es el que se va a dar por la articulación número 3. En cambio, los sonidos explosivos, estos se producen cuando la presión del aire se abre paso en las cavidades supraglóticas a modo de una explosión. Por lo tanto, se va a vencer la resistencia de un obstáculo que va a impedir la salida del soplo fonatorio. Por ejemplo, el ruido P se produce y este se relaciona con la articulación 1. Y los sonidos de vibración. Esto se produce cuando se da el movimiento vibratorio que imprime la corriente de aire al pasar por diferentes órganos articuladores. Por ejemplo, un ejemplo de esto es el sonido R, que se va a dar en la articulación número 2. Y las afonías y las disfonías. Bueno, estas afonías y disfonías van a ser los trastornos comunes que se van a relacionar con los órganos de la fonación. Las personas que se dice que tienen mayor tendencia a tener estos trastornos de la voz son los que van a hacer un uso prolongado de esas, entre los que más destacan los locutores y los maestros. Los trastornos de la voz van a ser el principal motivo de consultas en unidades fonitorias. Por ejemplo, vamos a encontrar los más frecuentes, que es la afonía y la disfonía. La afonía viene a ser esta pérdida total de la voz, y el origen de esta afonía puede ser físico, como un traumatismo, o psíquico, por ejemplo, un cuadro histérico. Y la disfonía es cuando se altera la voz en relación a su tono, a su timbre, a su intensidad, por un mal uso de esta o por algún trastorno orgánico. Muchas veces podría relacionarse con la enfermedad de Parkinson. Estas se van a clasificar en orgánicas y funcionales. Entre la etiología de los trastornos de la voz vamos a tener que hay cierta variedad de causas que pueden dar lugar a los problemas de la voz, que pueden ser las laringitis, los nódulos vocales, los pólipos vocales, el consumo de tabaco o el reflujo
gastroesofágico, por lo que aquí deberíamos tomar ciertas medidas de prevención y debemos abarcar dos cuestiones. Primero, la aplicación de normas de higiene para conservar la laringe en condiciones óptimas, por ejemplo, que se consuma agua frecuentemente, que se respire de forma adecuada, que no se fume, que no debemos abusar o hacer mal uso de la voz y evitar posiblemente cuando estamos con estas afectaciones toser, ya que esto podría alterar más este problema de la voz. Y también es importante dormir las horas adecuadas. Y en relación al entorno, este debe ser lo más ergonómico posible, que queremos decir que este lugar tenga una buena acústica para evitar así que la persona tenga que forzar la voz, también que tenga una correcta ventilación para que no haya acumulación de polvo, humos, gases. Igualmente la temperatura debe ser adecuada, ya que esto vamos a prevenir que se resequen las mucosas. Y respecto al tratamiento, la curación de esta no está asociada a otros síntomas, por lo que va a requerir reposo y paciencia principalmente. Por lo tanto, aquí es recomendable que la persona no hable más de lo estrictamente necesario, que evite el susurro, dado que esto puede causar mucha más lesión en las cuerdas vocales. También es importante que se dé una humidificación del aire, que podría ser con vaporizadores o en sí por la ingesta de líquidos mismo. Y también mencionaba que las gárgaras no van a tener ningún efecto terapéutico en las cuerdas vocales. Ya, eso ha sido todo. Muchas gracias. Muy bien. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Están ahí? Sí, Doc, le decimos que estaba claro. La clase anterior tal vez vieron cómo está estructurada histológicamente las cuerdas vocales. Solo habíamos visto lo No, correcto. Doc, no vimos. No, Doc. Bueno, o sea, sí vale la pena que revisen eso. Es un dibujito que dice todas las capas que tiene la parte de las cuerdas vocales para que vean cuál es la parte, por así decir, la que vibra y la que llega a causar la voz. Como decía, como expuso su compañera, o sea, la voz no solo es resultado del movimiento de las cuerdas vocales, de esta vibración, sino que entra ahí un juego de muchos componentes anatómicos. Se dice que si solo sonaran las cuerdas vocales, nuestra voz sería algo parecida a lo de una foca, al ruido de una foca. Todo lo que hace el tórax, la parte de la faringe y los senos paranasales son los que dan las características que tiene nuestra voz, cada uno de forma individual. Y pues también acuérdense que la forma que vibran las cuerdas vocales no necesariamente es en dos dimensiones como cuando se ve en el gráfico. Siempre acuérdense en que va desde tres dimensiones los movimientos de las cuerdas vocales. La onda mucosa va desde la parte inferior y se prolonga hacia arriba, hacia el borde libre. ¿Ya? ¿A qué nomás hace referencia el término de higiene vocal? Por ejemplo, el lavado de los dientes. O sea, eso es higiene bucal, y me refiero vocal, o sea, no de la Ah, boca, sino de las cuerdas vocales. ah, em, evitar el tabaco, por ejemplo. O sea, Ya, ese igual es uno. ¿Qué más? Igual, puede ser en el reflujo gástrico, por ejemplo, evitar todos Y es los muy importante indicarles las medidas antirreflujo. ¿Qué pueden ser las medidas antirreflujo? ¿Qué le indican a un paciente para que evite el reflujo? que evite comer los alimentos que le provocan reflujo principalmente. O sea, y ¿Como también cuáles? las grasas, el chocolate, el ají. ¿Y qué puede comer mm, que no le dé reflujo? no sé, no sé. Me tocaría como que ir probando igual, ¿no? O sea, como que qué alimentos sí le dan reflujo y esos tratar de no comerlos.
Ya, verán que existe algo que se llama reflujo extraesofágico, que muchas de las veces son cantidades mínimas que fugan a la garganta y que es obviamente imperceptible. El paciente muchas de las veces ni siquiera siente que hay la sensación de reflujo, pero tiene los síntomas. ¿Qué le pueden decir al paciente que puede comer, que eso no le va a dar reflujo? Doc, en este caso también no tendríamos que principalmente enfocar el tiempo de la comida, por ejemplo, recomendarle que si va a comer algo en la cena que no sea tan pesado y que Ya, evite acostarse las 3 próximas horas, por ya, ejemplo, y ya. también aumentar un nivelcito en lo que es la cabecera del paciente para que no duerma totalmente horizontal, Ya, ¿y cuánto le dices que aumente? entre unos 15 y 30 grados, doc. Ya, o sea, existen también hasta incluso las almohadas antirreflujo, que son así, con una forma más o menos triangular. Eso diránle a los pacientes que no es solo alzar la cabecera, o sea, no alzar como que poner más almohadas que la cabeza se eleve, sino es como que alzar como que todo el espaldar de la cama, porque tiene que quedar el cuerpo en una posición oblicua, no es solo alzar la cabeza. ¿Ya? Pero ¿qué más le pueden decir al paciente que sí puede comer y que eso no le va a dar reflujo? Carnes y frutos que no sean cítricos, tal vez. Como que, Am, O sea, podría ser preparaciones que en sí son cocidas al vapor o ya, una preparación así, ¿cuál sería? este, mm, 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 no sé, algún filete de pollo, no sé, algo. A su vez también con respecto a las frutas, algún, por ejemplo, recomendarles cero cítricos, pero en su vez reemplazarlos ya sea con fruta, por ejemplo, plátano o bananas, entonces melón, duraznos, más o menos, no sé. Ya, déjeme ver si encuentro por aquí. Hay una hojita de las medidas antirreflujo y ya le subo. ¿Alguna otra pregunta tal vez? Sino para que sigan hasta mientras el otro tema. ¿qué otras medidas se considerarían como de higiene bucal? Solo como evitar el tabaco y las medidas antirreflujo nada más. No, también la hidratación es muy importante. Porque en la parte, bueno, si vemos la parte histológica, hay una entre la parte de la lámina basal, de donde se fija la parte mucosa de las cuerdas vocales, hay algo que se llama el espacio de Renque, que este es prácticamente como un gel viscoso que tiene bastante agua. O sea, y pues por eso es muy importante mantener buena hidratación. ¿Ya? Obviamente también otras medidas es no forzar la voz, sobre todo si son pacientes que por sus, ¿cómo se llama? Son usuarios de la voz, que se dice, o sea, personas que pueden ser locutores, maestros, oradores, todo eso. A ellos, si es que persiste mucho, a ellos se les toca enviar a terapia de la voz. Hay terapistas específicos de la voz que ellos sobre todo les indican cómo deben respirar, cómo deben modular la voz, o sea, para que pueda hablar, ellos lo que dicen que hablen con el diafragma y no con la garganta, para no forzar las cuerdas vocales, porque también si fuerzan las cuerdas vocales pueden darse otros trastornos como son los nódulos a nivel de las cuerdas, los pólipos y otras lesiones que pueden originarse por forzar la voz. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta más?
No, Doc. Ya verán, ahorita les mando al grupo una parte de las medidas. Esto es que sacamos de la guía de la Academia Americana de Otorrinolaringología, es lo que utilizamos en la consulta externa para entregarles a los pacientes, porque sí son algunas cosas que muchas de las veces no se les puede decir todo de golpe al paciente y si no se les envía anotado, también se van a olvidar, ¿ya? Ahí para que tomen en cuenta. Ya, sigan con el otro tema. Ahí también para que vean ustedes que están haciendo mal y que posiblemente hasta muchos de ustedes pueden estar hasta con reflujo ya. Ya. Buenas noches, doctor y compañeros. Ahorita les voy a hablar acerca de los tumores benignos de la laringe. Bueno, los tumores benignos de la laringe son neoplasias que tienen un potencial muy limitado o nulo de malignidad. Dentro de los tumores benignos pueden ser divididos de acuerdo al tejido que originan, pudiendo ser epitelial, vascular, muscular, adiposo, glandular, cartilaginoso, neural. Dentro de estos, el más común son los de origen epitelial. Dentro de este tenemos la papilomatosis laringea recurrente, que bueno, esta es una neoplasia laringea más frecuente, incluso algunos mencionan que es del 80%, y su incidencia en la población es de 4,3 por cada 100,000 niños y del 8 por cada 100,000 adultos. También se suelen presentar, estos se presentan, mejor dicho, en respuesta a las infecciones anteriores del virus del papiloma humano, y también su aparición suele estar estrechamente relacionado con una infección previa que puede ser a través del canal del parto en los niños y por el contacto orogenital en adultos. Bueno, ¿cuál es su ubicación más frecuente? Son las cuerdas vocales, en donde la información que saqué se mencionaba que la cuerda derecha era el 61,76% y en la izquierda el 58,82%. De ahí después también se pueden ubicar en la comisura anterior, la epiglotis, la supraglotis o la subglotis, pero estos ya eran con menor frecuencia. En cuanto a los adultos o niños, se caracterizaba porque tenían como que una afectación difusa de la laringe, mientras que en los adultos se presentaba más un papiloma solitario y era menos agresivo. Dentro de la clínica se menciona una tríada que es la disfonía, el estridor y la disnea progresiva, más la presencia de estos papilomas en estructuras de la vía aérea. También cuando había papilomas pequeños y ubicados en las cuerdas vocales, se presentaba inicialmente ronquera y disfonía, mientras que si ya las lesiones eran más grandes y estaban en otro lugar, solían ser manifestaciones posteriores a la aparición del estridor, síntomas que generalmente progresaban a una lesión hasta hacerse bifásico, que era no solo tenía tejido estromal, sino también ya el epitelial. Y el diagnóstico principalmente es clínico, con el paciente va a mencionar esto que tiene la disfonía, también se encuentra asociadas a evoluciones crónicas y compromisos de las cuerdas vocales. En cambio, a la exploración vamos a observar estos papilomas que se muestran como unas lesiones vegetantes similares a un racimo de uvas, y histológicamente se caracterizaban por la presencia de proyecciones de epitelio plano estratificado queratinizante sobre un tejido conectivo altamente vascularizado, ya que estos papilomas eran altamente vascularizados. En cuanto al tratamiento, es importante aquí, el procedimiento más utilizado era la exéresis mediante láser de CO2, que es el procedimiento es el más utilizado porque es debido a su precisión y también tiene propiedades hemostáticas, ya que los papilomas son masas friables y ampliamente vascularizadas. Dentro de otras alternativas que se tenían era la crioterapia y el uso de microdesbridador, que igual suelen ser utilizados. Además de estos tratamientos, el 20% de las personas solían requerir un tratamiento adyuvante. Era generalmente reservado para aquellos con más de 4 intervenciones
y que al año y era una enfermedad difusa o crecimiento rápido. Dentro de ellos teníamos el cidofovir, que es un agente antiviral y se aplicaba a las lesiones únicas de crecimiento rápido mediante inyecciones locales. Ya, también voy a hablarles acerca de los pólipos y nódulos. Bueno, antiguamente a estos se les consideraba igual como lesiones benignas, pero ya en la actualidad se les conoce como pseudotumores, porque más bien estos no se deben a un proceso de proliferación celular, sino que es un proceso inflamatorio. Bueno, los pólipos estos son los pseudotumores que son por lo general unilaterales, desarrollados en el corion y se localizan con mayor frecuencia en el borde libre del tercio medio de la cuerda bucal. Dentro de la clínica de estos, tenían dificultad vocal más o menos importante o progresiva, episodios súbitos de afonía, escape aéreo de la voz o voz soplada o voz bitona. También tenemos, en cuanto al diagnóstico, este igual era clínico, se observaba mediante la laringoscopía indirecta, utilizando la luz frontal y el espejillo laringio. Bueno, estos también, el principal tratamiento de estos era la fonocirugía, que se realizaba una excisión completa de la lesión y al mismo tiempo se revisaba igual la cuerda contralateral para revisar si es que no presentaba igual pólipos. En cuanto a los nódulos, estos ya son engrosamientos localizados de la mucosa ubicadas entre el tercio anterior y el tercio medio del pliegue bucal. Igual estos pacientes solían tener una disfonía de larga evolución que se iba agravando progresivamente y también tenían alteraciones en la voz cantada y sobre todo pérdidas de los agudos. Incluso los pacientes pueden mencionar que su voz es desagradable, que no les gusta su voz. El diagnóstico igual se obtiene por la clínica, igual la visualización directa de las lesiones utilizando la laringoscopía. En cuanto al tratamiento, este va a depender si es pediátrico o en adultos. En pediátricos se menciona que es un tratamiento conservador mediante normas y medidas de higiene bucal, como las que mencionó el doctor. También tenemos, este tratamiento conservador sí era muy eficaz, que podía, que ya no se presenten estas lesiones, pero si es que no existe una remisión de estas, ya se le podía hacer igual una rehabilitación logopédica o vocal. Y también si es que después de esto ya ninguna de estas medidas era efectivas, ya se le realizaba la fonocirugía, pero estas no se recomendaban hacer antes de la pubertad. Y en cuanto a los adultos, principalmente igual era el reposo vocal, alrededor de 10 a 15 días. Igual después de esto se les enviaba a hacer una rehabilitación logopédica y si es que no hacía también ningún efecto de estos, ya se le hacía una eliminación quirúrgica de estas lesiones. Ya, eso es todo. Muchas gracias. Ya, una pregunta, ¿cómo diferenciamos o cómo sabemos? ¿Será que es pólipo? ¿Será que es nódulo? ¿Será que es papiloma? Bueno, el papiloma era esa lesión que era como mencionaba que era como una forma, como un racimo de uvas. Ya, y para poder ver Ya. eso, ¿qué hacemos? La laringoscopía ¿Directa o indirecta? indirecta. ¿Por qué indirecta? ¿Y cuál es la laringoscopía indirecta? No se me... ¿Alguien tal vez? Acá estamos en consulta. Ya, pero ¿con qué se hace? Las dos se hacen en la consulta. La laringoscopia. Y se usa un espejo. Ya, con el espejo, ¿cuál es? La indirecta, doctor. Ya, y la directa, ¿con qué se hace? La directa usualmente utilizamos el equipo y además de eso se puede hacer la directa con microscopio, la que se hace en quirófano.
O sea, sí, pero en la de consulta, ¿con qué se hace la directa? Con el laringoscopio. Exacto, con la óptica, ¿ya? Ujú. Sí, o sea, ya ahorita casi no se utiliza el espejo laringio, o sea, tiene muchas limitaciones y no es que se logra ver mucho que digamos, por eso siempre es hacer laringoscopía. ¿A qué tiempo le hacen a un paciente? O sea, el paciente les va a llegar con disfonía. ¿Y a qué tiempo le hacen ya la laringoscopía? ¿Los refieren o qué? Creo que en consulta habíamos visto que eran 3 semanas, pero no estoy muy seguro del tiempo. Bueno, ajá, o sea, toda disfonía que persista más de 3 semanas sin que haya tenido nada de mejoría, es indicativo hacer una laringoscopía directa, ¿ya? Hay que estudiar cuál es la razón de esa disfonía, ¿sí? No sé si alguno de ustedes estuvieron el miércoles anterior, ahí hicimos una papilomatosis de un paciente, sí, él tenía en las 2 cuerdas las lesiones. Estos son pacientes que durante toda su vida se les opera, dependiendo, hay unos cada 2 veces al año, otros cada 3, 4 años, pero toda su vida van a necesitar cirugías. En los niños, sobre todo, o sea, el hecho que se haga una cesárea, no, y si la madre tiene papilomas a nivel vaginal, esto tampoco no le protege completamente a que se pueda infectar. Ya eso hay que tener claro. ¿Dudas, preguntas? Si no, para que hay otro tema más, tal vez. Sí, Doc, sigo yo, tengo tumores malignos de laringe, pero tenemos solo 3 minutos de esta reunión. ¿Le puedo Ay, mandar otro link? ya, listo, Ya, entonces. Conectémonos al otro. listo, Doc, gracias. Listo. ¿Sí pueden ver mi pantalla? Ya. Bueno, entonces, para continuar, vamos a hablar sobre los tumores malignos bueno, que están localizados en la laringe. Como ya vimos en anteriores clases, un poquito sobre el tema de la anatomía y en general la estructura de la laringe, entonces va a ser un poquito más fácil comprender ciertas temáticas sobre este tema. En cuanto a la epidemiología, es un cáncer, bueno, es un tipo de tumor, un tipo de cáncer bastante frecuente en Europa. Hay alrededor de 8 a 22 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, aquí en el Ecuador realmente no es tan frecuente, hay alrededor de 3 casos por cada 100.000 habitantes. Además de esto, tiene muchísima mayor frecuencia en hombres que en mujeres y está relacionado con ciertos tóxicos y también con hábitos tóxicos. En cuanto a los hábitos tóxicos, se relaciona directamente con el consumo de tabaco y en cuanto a la relación que tiene con la exposición a químicos, se ha visto que está relacionado con aquellas personas que se dedican a actividades como la agricultura o la floricultura, ya que estos pesticidas que muchas veces se utilizan dentro de de estos trabajos pueden llegar a ser perjudiciales para la salud y una de las consecuencias que lleva la exposición de larga data a estos químicos es desarrollar algún tipo de tumor, específicamente en la laringe, ya que, bueno, nos habla un poquito sobre la exposición que tiene, la exposición que tienen los químicos y la relación con el daño en las vías respiratorias. Ajá. Además de esto, está presente, bueno, alguna bibliografía, la mayor parte de bibliografías nos decía que va a estar presente en grupos etarios entre los 60 y los 70 años, que son los adultos mayores, pero actualmente se ha visto un pequeño cambio en esto y ahora también una edad bastante frecuente en la que lo podemos encontrar
son alrededor de los 40 o los 50 años. Bueno, en cuanto a la ubicación, para que esto sea un poquito más fácil, vamos a dividirlo en tres. Desde arriba va a ser la supraglotis, la parte de la glotis y debajo el subglótico. Ya. Entonces, en la parte de la supraglotis nosotros vamos a encontrar afectadas estructuras como directamente la laringe o también la epiglotis. En la glotis vamos a encontrar afección directa en las cuerdas vocales y en algunos casos también se puede ver afectado el esófago. Y finalmente en la subglótica o también conocida como infraglótica vamos a ver afección en la tráquea. Con esto, perdón, es bastante importante saber que la evolución de estos tipos de tumores van a estar determinadas tanto por la localización que tengan como por la tendencia que tienen a diseminarse en los ganglios linfáticos regionales. Ya. En cuanto a la frecuencia, la más frecuente en nuestro medio es la glótica, le sigue la supraglótica y finalmente la menos frecuente, que realmente hay muy pocos casos que se reportan, son las subglóticas o infraglóticas. En cuanto a las glóticas, nosotros debemos saber que son las que tienen mejor evolución y mejor pronóstico. ¿Por qué? Primero, porque las características de estas son la falta o la incapacidad o poca diseminación que tienen a los ganglios linfáticos regionales. Esto quiere decir que pues el cáncer no se va a ver diseminado, las células tumorales no se van a ver diseminadas, y además de esto, la clínica que presentan estos pacientes va a ser precoz. En el momento en el que está iniciando la formación de estos tumores, los pacientes ya van a tener cierta clínica que es molesta y por esto acuden, bueno, la mayor parte de pacientes acuden al médico y de esta manera es mucho más fácil poder diagnosticarlo en estadios iniciales. En cambio, la supraglótica tiene una tasa de diseminación bastante alta, es mucho más fácil que llegue a los ganglios linfáticos regionales. Además de esto, no tiene clínica característica inicial y por esto es que estos tumores se llegan a diagnosticar en estadios avanzados por la falta de clínica. Entonces, en cuanto al diagnóstico, ¿cómo nosotros vamos a diagnosticar? Lo vamos a dividir en tres pilares esenciales, que son la historia clínica, luego la exploración laringea y finalmente las pruebas de imagen. En la historia clínica es muy importante que nosotros investiguemos la profesión, como les comenté, las personas que se ven expuestas a ciertas sustancias tóxicas por su trabajo tienden a desarrollar este tipo de tumores. También las personas que tienen hábitos tóxicos como el tabaco y también exposiciones de riesgo. Otro tipo de exposiciones, nos hablaba un poquito sobre la radiación, que no es común, pero también es importante poder investigar dentro de la historia clínica. Luego también nos hablaba sobre la exploración laringea. En cuanto a la exploración laringea, nosotros lo íbamos a poder diagnosticar mediante laringoscopía indirecta y también endoscopía laringea flexible o en algunos casos se podía realizar también rígida. Nos hablaba también del uso de la estroboscopía, pero realmente yo no encontré mucho sobre eso. Nos decía que sí es un tipo de exploración que podríamos realizar, pero que la que mejor iba en sí, dependiendo de los estadios de la enfermedad, era la laringoscopía directa con la utilización del microscopio. Además de esto, para confirmar nuestro diagnóstico, íbamos a utilizar ciertas pruebas de imagen, como la radiografía de partes blandas con alto kilovoltaje. Dentro de esta, la prueba de imagen de elección es la tomografía computarizada y finalmente la resonancia magnética, que también era útil en ciertos casos. Además, nos hablaba de que en la parte de la laringoscopía directa con el uso del microscopio nos iba a ayudar bastante porque para poder llegar a un diagnóstico fiable y a un diagnóstico final, siempre íbamos a utilizar la biopsia. Ya. En cuanto a las manifestaciones clínicas, estas se iban a relacionar mucho con la localización del tumor. Entonces teníamos primero disfonía persistente. Esta se refería a aquella disfonía que está presente en el paciente más de 3 semanas y
que no es intermitente. Esto quiere decir que no se va y viene, sino que es una disfonía continua o incluso puede llegar a ser disfonía progresiva. Y en casos mucho más avanzados ya podríamos tener la presencia de hemoptisis y también de virus. En algunos casos también podríamos tener odinofagia, disfagia y tos. Esta tos a veces también, dependiendo del estudio del tumor, perdón, iba a estar acompañado o no de hemoptisis. Y finalmente, en algunos casos, se decía que específicamente, bueno, no específicamente, pero sí era un poco más común en aquellos pacientes que ya tenían un estadiaje mucho más avanzado, podía ya llegar a ser una masa palpable, que más que darle molestia, era como la presencia de esta masa palpable por la cual los pacientes llegaban a la consulta. En cuanto al tipo de lesión, bueno, la doctora Angelita dijo que no andemos mucho en esto, pero les cuento que hay tres, que son la vegetante, la excrescente y también las lesiones ulceradas. Y esto nos va a ayudar un poquito también para poder entender el estadiaje. En cuanto al tratamiento, el tratamiento es bastante largo en realidad, poder encasillar el estadio del tumor dependiendo de la clasificación TMN. Debemos primero estadificar o ver en qué momento está el tumor para de esa forma nosotros poder tener una planificación terapéutica, pero en general la planificación terapéutica que nosotros vamos a tomar en cuanto a los tumores malignos son dos. Primero, el primer objetivo, que es el general, es que el tratamiento sea una curación total para la enfermedad. Y los objetivos secundarios se refieren un poco más a la preservación y también la reconstrucción, tanto de los mecanismos fonatorios como de la habilidad que tenía el paciente de deglutir sin aspirar, o sea, sin que le produzca ningún tipo de molestia. Los tipos de tratamiento que nosotros podemos encontrar son 4. La radioterapia, la cirugía, la quimioterapia y también la inmunoterapia. Dentro de estos, los más utilizados son la radioterapia y la cirugía. La radioterapia se da en ciertos estadios que no están tan avanzados o en estadios iniciales, y la cirugía ya en algunos que son mucho más avanzados o en aquellos en los que la clínica puede llegar a incapacitar de forma grave al paciente. La quimioterapia es un tratamiento, se lo considera actualmente más bien un tratamiento coadyuvante para la radioterapia o también para la preparación previa a una cirugía de algunos pacientes. Y la inmunoterapia nos hablaba un poco más sobre el uso actual el desarrollo actual de ensayos clínicos referente a cómo la inmunoterapia nos puede ayudar a combatir estos tumores, pero no es como un tratamiento de rutina, por decirlo de alguna forma. Y en cuanto a la radioterapia, como les comenté, es el principal tratamiento no quirúrgico. Las dosis totales que nosotros vamos a dar en el paciente son entre 50 y 70 grays, y la fracción única diaria, se iba a realizar en una fracción única diaria durante 6 semanas. Se iba a monitorizar al paciente y a partir de eso tomar nuevas decisiones en cuanto a la planificación terapéutica. Y la cirugía se dividía en dos principales, que era la resección con láser, o también se le conocía como microresección, y también dependiendo del estadio en el que se encontraba el tumor, podíamos encontrar la laringectomía parcial y también la laringectomía total. Y eso es todo. Sí, ahí lo que les comentaba, disfonía persistente más de 3 semanas, hacer laringoscopía. Si bien muchas de las características como que macroscópicas que vemos en la laringoscopía nos pueden sugerir que se trate de alguna lesión maligna o benigna, el diagnóstico final siempre nos va a dar el examen histopatológico. No hay que tomar en cuenta eso siempre, ¿ya? Lo de la estroboscopía, o sea, sí es un examen que se hace en los consultorios de otorrino. En la parte pública casi no hay, pero es un examen que básicamente se utiliza una luz estroboscópica. Es igual con la ayuda de una óptica de laringoscopía directa, sino que con la estroboscopía, o sea, nos permite básicamente dos cosas. Una, ver si hay cambios de coloración a nivel de la mucosa, y otra es la que nos permite valorar cómo es el patrón de la onda mucosa, porque si nosotros vemos
nosotros hacemos vibrar las cuerdas vocales con una vista de una laringoscopía directa normal, prácticamente no apreciamos el movimiento de vibración porque este es mucho más rápido de la velocidad de imágenes que puede captar el ojo. En cambio, mediante con la luz estroboscópica, sí nos muestra más o menos un patrón del movimiento. Se podría decir como que nos muestra en una cámara lenta el movimiento que realiza la onda mucosa de las cuerdas vocales. Eso es el examen de estroboscopía. ¿Qué más? O sea, tomen en cuenta que porque muchas de las veces se diagnostica los tumores malignos ya en etapa avanzada, una porque no da mayor cantidad de síntomas y otra que también tomen en cuenta que en la laringe muchas estructuras son cartílago y hay bastantes vasos linfáticos, por eso es que se disemina muy rápido el cáncer. Por eso es importante el diagnóstico temprano, eso no se olvide. ¿Ya? ¿Preguntas tal vez? Si no, ahí continúen nomás con el otro tema. Ya, Doc. Para finalizar, solo nos toca hablar de laringitis crónica por reflujo. Ya. Entonces, la laringitis crónica por reflujo se va a definir como la inflamación de la laringe que va a persistir por más de 3 semanas y esto se va a dar como una consecuencia de las manifestaciones extradigestivas que se producen por el flujo retrógrado del contenido gástrico o que puede ser también de tipo duodenal. Este reflujo, la laringitis crónica por reflujo puede estar, de lo que leí, a menudo iba a ser posterior, o sea, es decir, iba a ocupar los 2/3 posteriores de la laringe, o también podía ser de tipo exudativa, y esta iba a afectar a los cartílagos aritenoides y también a la comisura posterior. Ya. En cuanto a la fisiopatología, bueno, aquí hay que recordar que hay 4 barreras fisiológicas que van a proteger al tracto aerodigestivo. Teníamos al esfínter esofágico inferior, al superior, a la función motora esofágica con eliminación del ácido y también a la resistencia del tejido de la mucosa esofágica. Entonces, aquí lo que va a haber es una alteración de estas barreras fisiológicas, que lo que van a hacer es que el reflujo retrógrado, que puede ser del ácido gástrico o de otros contenidos, como estábamos hablando, como por ejemplo la pepsina, van a irse hacia el tracto aéreo. Y de esta forma lo que van a causar es lesión en la mucosa. ¿Cómo van a causar esto? Se dice que existen 2 hipótesis. La primera habla sobre cómo el ácido gástrico lo que va a hacer es precipitar lo que va a hacer el ácido gástrico es dañar la mucosa de la laringe. Y bueno, esto habla de una lesión directa. Mientras que la otra hipótesis nos habla que el ácido lo que va a hacer en el esófago distal, no en la laringe, lo que es en el esófago, lo que va a hacer es estimular reflejos de tipo vagales y esto va a provocar broncoconstricción, carraspeo y también tos crónica. Y esto eventualmente a lo que nos va a llevar es a una lesión de la mucosa. Y bueno, estos dos mecanismos igual pueden actuar de manera conjunta para dar una laringitis crónica. En cuanto a los daños que se producen en la laringe, tenemos que existe un daño y disfunción de los cilios, que lo que va a causar es que exista una estasis mucosa, y esta estasis mucosa también va a causar lo que ya hablamos, que era carraspeo crónico y también la tos. Y esto, por ende, nos iba a dar inflamación e irritación de la laringe. Teníamos también la irritación del epitelio pseudoestratificado, que se supone que es el epitelio que constituye principalmente la laringe, ya que este es un epitelio mucho más delicado y por ende no soporta el que exista ácidos, pepsinas, sales biliares y enzimas pancreáticas en este lugar, por lo cual también va a haber inflamación. Y también lo que estábamos hablando, que iba a haber aquí un reflejo mediado por el 10º par, que iba a causar broncoconstricción y la tos. En cuanto a las manifestaciones clínicas, las principales que yo encontré, bueno, como pueden ver en este cuadrito hay bastantes, pero las principales, las que caracterizan a esta enfermedad, va a ser la disfonía, la tos y el carraspeo, y la disnea, y también el globo faríngeo.
¿ya? Entonces, la disfonía aquí se caracterizaba por ser de voz ronca, con intensidad variable y fatigable. Y además esta iba a aparecer en las mañanas, iba a empeorar en las mañanas, conforme pasaba el día, esta iba a disminuir y ya posteriormente en la noche empezaba como que otra vez a aparecer otra vez esta voz ronca y en la mañana el paciente otra vez se levanta con esta molestia. Y vamos a tener la tos y el carraspeo, que estas iban a ser de tipo irritativa, y también la disnea, que se causaba por el edema, por la presencia del ácido mismo, que causa eritema y edema, entre otras manifestaciones que vamos a hablar después. Además de eso, como pueden ver, puede haber disfagia, apnea, laringoespasmo, odinofagia y también otalgia. Y bueno, en esta foto que podemos ver aquí, más o menos esto es lo que podemos encontrar si es que hacemos una laringoscopía. Ya, además de eso, bueno, más tarde les voy a comentar igual que algunos signos que, como estamos hablando de esto, algunos signos que caracterizan en una laringoscopía a la laringitis crónica. Pueden ser la laringitis posterior, que es ya lo que ya hablamos, que se va a caracterizar por tener edema y eritema. El pseudosulcus vocalis, que es una hendidura que aparece en el borde medial de la cuerda vocal. El granuloma de las cuerdas vocales, que es lo que encontramos en la imagen de abajo, que puede haber también estenosis subglótica y también pueden incluso existir úlceras. Y bueno, estos criterios que les mencioné igual nos sirve después para clasificarlos en un índice que ya les voy a mostrar. Ya. Primero les voy a hablar de este y después sí les hablo posterior del índice que nos ayuda a diagnosticar. Entonces, este índice de síntomas de reflujo nos sirven nosotros como para guiarnos sobre cómo se debe, sobre si es que nuestro paciente tiene o no una laringitis crónica por reflujo. Entonces, se hacen 9 preguntas que van a estar calificadas con una puntuación de 0 al 5, donde 0 significa que no existen molestias y 5 es que es un problema muy severo o muy molesto. Y nos habla de que esto se debe preguntar al paciente durante el mes pasado cómo afectaron los siguientes problemas. Se habla de la disfonía, de la carraspera, presencia de moco, dificultad para deglutir alimentos, tos después de comer o acostarse, sensación de ahogo o atracamiento, tos ocasional, sensación de taco o una aguja en su garganta y quemadura retroesternal o dolor en el pecho, indigestión o en las agreras. Y bueno, este índice nos menciona que cuando la puntuación es mayor a 13, vamos a considerar que el paciente tiene posiblemente una laringitis crónica por reflujo. Y aquí la puntuación máxima que podemos alcanzar es de 45 puntos. Ya. En cuanto al diagnóstico, esta se va a dar principalmente con la historia clínica y el examen físico. Es decir, nosotros tenemos que ahondar bien en la historia del paciente, preguntarle cuáles han sido sus molestias. Además de estas, si es que, por ejemplo, ha tenido reflujo gastroesofágico, igual en el examen físico, nosotros deberíamos observar cómo se encuentra la laringe, a ver si es que esta se encuentra edematizada, eritematosa, entre otros. Y bueno, el diagnóstico ya de tipo imagenológico se puede dar con la laringoscopía, con la monitorización del pH en 24 horas y otros test. En cuanto a la laringoscopía, se dice que aquí vamos a observar los signos de irritación que ya les hablé, que puede ser la irritación laringea posterior, edema, eritema, el pseudosulcus vocalis. Igual en la próxima imagen ya les muestro más o menos la escala que se usa. Y bueno, con la laringoscopía nosotros vamos a sacar una escala, que es la escala de Belawski, y esta nos va a servir para diagnosticar. Aparte tenemos la monitorización del pH en 24 horas, que bueno, aquí la verdad me quedó una duda porque algunas bibliografías le ponían que era el gold standard y otras bibliografías ponían que esta monitorización no se debería tomar en cuenta, puesto que tiene muchas fallas al momento de hacerlo. Pero bueno, ¿en qué se basa esta monitorización? Es colocar una sonda nasogástrica desde la nariz y medir el ácido gástrico durante 24 horas. Si es que el ácido sale menos de 4, nosotros confirmamos que existe una laringitis por reflujo.
Y bueno, otros test que tenemos es la detección de pepsina, que esta se hace un examen en saliva donde se miden los niveles de pepsina. Si es que estos salen muy altos, nos podría estar dirigiendo a que existe una enfermedad por reflujo gastroesofágico y tal vez nos podría ayudar a diagnosticar que también existe una laringitis. El test que se hace con los inhibidores de bomba de protones, que este consiste en administrar un inhibidor de bomba de protones durante 1 a 2 meses, y si es que el paciente llega a mejorar sus síntomas, es que posiblemente tenía una laringitis crónica por reflujo gastroesofágico, y pues el paciente mejora sus síntomas. Si es que estos no mejoran, igual vamos al tratamiento, que consiste en darle unos meses más los inhibidores. Y también la fibroendoscopia faríngea, que nos servía principalmente para diagnosticar si que existe una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Bien. Hablando de la escala de Belявski, como esta escala de Belявski va a medir 8 características, que son el edema subglótico, la obliteración ventricular, el eritema o la hiperemia laringea, el edema de las cuerdas vocales, el edema laringio difuso, la hipertrofia de la comisura posterior, el granuloma o tejido de granulación y una mucosidad endolaringea espesa. Cuando la calificación de esta escala nos dé mayor a 7, nosotros podemos asumir que el paciente tiene una laringitis crónica. Y bueno, además aquí solo para mencionar que la laringitis, además de dividirse en crónica y en aguda, también se puede clasificar de diferente forma. Y bueno, las lesiones de aquí causadas por el reflujo se van a encontrar en los tipos de eritematosas, y la úlcera que podemos encontrar aquí se llama de Chevalier-Jackson, que es la que vemos justo aquí. Ya. Y ya, para terminar, el tratamiento va a consistir en 3 pilares, que es el cambio de dieta y estilo de vida, el tratamiento farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Como ya estábamos hablando, el cambio de dieta y el estilo de vida va a consistir en evitar o reducir los alimentos que puedan agravar el reflujo. Como ya les dije, los picantes, las grasas, etcétera. Evitar comer o beber alimentos antes de acostarse. También elevar la cabecera, dejar de fumar, entre otros, que igual ya vimos en la imagen. El tratamiento farmacológico, el principal, va a consistir en la administración de inhibidores de la bomba de protones, que esto se puede dar a dosis simples por la mañana y la noche por 2 a 4 meses. Sin embargo, en otras bibliografías nos decía que el tratamiento también puede ser administrado una vez al día. El tratamiento es omeprazol, 40 miligramos. Este puede ser administrado una vez al día, 30 minutos antes de la comida, o 2 veces al día, 20 miligramos en la mañana, 30 minutos antes de comer, y 20 miligramos en la noche, 30 minutos antes de la comida. Si es que esto no funciona, se debe también agregar ya sea bloqueadores H2, o también se le puede agregar antiácidos, alginatos o procinéticos. Y esto se debe mantener por aproximadamente 1 o 2 meses. Si es que el tratamiento es refractario o no existe una mejora con el tratamiento farmacológico, se acude al tratamiento quirúrgico, y aquí lo principal que se hace es una funduplicatura. Y bueno, doc, eso sería todo. Sí, muy bien. Verán, principalmente los síntomas que llegan los pacientes es lo de globofaringio. ¿Qué quiere decir la sensación de globofaringio? Es como si tuviera atorado algo en la garganta. O sea, lo sienten Exacto, como, dice el ajá, como, paciente que siento que tengo algo ahí, que carraspeo y no mejora, que paso con una saliva espesa, es el típico, ¿ya? Mucha gente o muchos hasta internistas lo que hacen es examen de la tiroides, pensando que es algo de la tiroides, cuando en realidad no, o sea, sensación de globo faringio, piensen bastante en reflujo, en laringitis por reflujo. Sobre todo también si después le preguntan al paciente que tiene sensación de vinagreras, que tal vez a veces cambios repentinos de la voz o tal vez presencia de tos, situaciones así. Muchas de las veces son pacientes que sí les dice que sí han estado en tratamiento por gastritis y cosas así. Lo del índice de Belявski es bastante importante. Siempre es bueno hacerlo en la primera consulta, y si después hacemos un control
luego de 2 meses, hay que volver a hacer la escala de Belavsky. Como veían, hay tanto la clínica como también la parte de hallazgos en la laringoscopía. Los hallazgos de la laringoscopía siempre tomen en cuenta que son signos indirectos de reflujo. No es igual siempre a reflujo, son signos indirectos, ¿ya? Como veían ahí, sí, el gol estándar es la pH-metría, que se hace muy poco. ¿Por qué razón? Porque sí es incómodo al paciente. O sea, le meten una sonda en el esófago que tiene ahí como algunos electrodos y eso le mandan a la casa y tiene que ir al otro día que le retiren. O sea, se hace muy poco, pero sí es el estudio de elección. Para que vean ahí en la diapositiva, nunca mencionaba la endoscopía. Muchos gastroenterólogos dicen, o sea, paciente con síntomas de laringitis por reflujo, le hacen endoscopía que está todo normal y dicen que no es reflujo, cuando la endoscopía pues no nos sirve para detectar si hay laringitis por reflujo, para que eso tomen en cuenta. ¿Qué más? O sea, en cuanto al tratamiento, ya saben, 50% del tratamiento son las medidas antirreflujo y el otro 50%, los inhibidores de bomba de protones a dosis alta. Esto siempre de preferencia 2 veces al día y siempre díganle al paciente, el omeprazol no se toma con la comida ni después de la comida, siempre 30 minutos antes del desayuno y 30 minutos antes de la merienda, ¿ya? Eso no se olviden. ¿Preguntas tal vez? Creo que no, Doc. Ya mañana tienen el examen, ¿no es cierto? Con la doña Angelita dijo que el viernes, Doc. Ah, ¿el viernes? El Ujú. viernes, Ya, ¿a qué hora quedaron? dijo a las 12. A las 12. Ya. Ya, entonces ya veo eso. No sé si el viernes ya llegue Angelita o si no, me tocaría a mí tomarles. Ya, Doc, Ya. la doña Angelita nos había dado como unos temas para las exposiciones y no sé, porque dio como temas bastante puntuales para exponer. Ajá. Era por si acaso, para la prueba. Ah, ya le pregunto a ella qué temas son nomás. Listo, chicos. ¿Alguna acotación más? Creo que no, Doc. Ya, no, bueno, entonces descansen. Ahí nos vemos el viernes. Estudien. queda, gracias, Ya. Doc. Hasta luego, pasen.